Señor presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco José Lloreda, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Es un gusto estar contigo, saludarte con tu equipo y tan importante audiencia. Muchísimas gracias. Parece que hay luz al final de este largo y sombrío túnel en que han metido el fracking en Colombia que deberíamos estar haciendo hace mucho tiempo, pero bueno, dicen que nunca es demasiado tarde. ¿Qué está pasando y si hay perspectivas reales de que esto se active y de que en breve tengamos exploración y explotación en forma de campos petroleros no convencionales? Fernando, se ha logrado algo muy importante y es que Ecopetrol, que es la empresa más importante del sector y empresa estatal, de mayoría estatal, que inicie uno de los proyectos piloto. Ecopetrol presentó ya una propuesta, esta fue aceptada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y pues se espera que este año ese proyecto piloto se lleve a cabo. Ese es en el caso de Ecopetrol. En el caso de las empresas privadas que por más de 10 años han estado buscando la manera de ayudarle al país a desarrollar esos recursos, aún no hay una definición sobre si van a participar finalmente en los pilotos o no. Eso pues va a depender de una serie de aspectos regulatorios que están por salir. Entonces, se lo resumiría de esta manera y es positivo que el piloto de Ecopetrol eh, pues continúe su curso, pero por otro lado, pues no es afortunado que los privados, como está sucediendo, algunos tengan dudas serias sobre si participar o no. Pues gravísimo, gravísimo, porque es que Ecopetrol, ¿cuántas exploraciones va a hacer Ecopetrol? ¿Está dicho en el acuerdo que tiene con la Agencia Nacional de Hidrocarburos? Sí, serían un par de pozos que permitirían corroborar el potencial de los yacimientos, permitirían sin duda pues, conocer cuáles son los reales impactos de la técnica del fracking, pero si únicamente Ecopetrol es la que avanza en este proceso, pues va a tardar mucho más tiempo el desarrollo posterior de los yacimientos. Pero es obvio, pero además somos ignorantes en la materia. Tenga compasión de nosotros, por favor, no se vaya a reír de nosotros. Pero dos pocitos nos parece muy poco. Debiera estar en muchas regiones del país, porque este es un país de una orografía y de una de una estructura geográfica muy compleja y no lo que pasa en un sitio puede ser lo que no pasa en otro. Por eso usted clama porque a 10 privadas se les permita hacer el fracking y se les permita ya para estar en muchos lugares a la vez. Ecopetrol con dos pocitos va a estar en el mismo sitio, en un lugar de Colombia que tiene 1.130.000 kilómetros cuadrados, si nuestros recuerdos de geografía son correctos. Fernando, es uno de los proyectos piloto. Lo que estaba contemplado inicialmente era realizar 4 proyectos pilotos de 2 pozos cada uno. Como lo estaba señalando en este momento, la única empresa que ha presentado una propuesta formal y que ha sido aceptada pues, ha sido Ecopetrol. Con las empresas privadas, como usted lo señalaba, hace 10 años cuando se invitó a empresas extranjeras a ayudar a desarrollar estos recursos, llegaron más de 12 empresas interesadas. Lo cierto es que de las privadas hasta hace poco había 3 interesadas. En este momento hay solo 2 interesadas, porque este ha sido un proceso dispendioso, largo, acompañado de muchas incertidumbres. Y lo cierto es que pues, 2 empresas que podrían presentar propuestas para una segunda ronda que está abierta y que debe culminar al finalizar de este mes de enero, pues lo cierto es que yo no podría asegurar que van a presentar propuestas o no, o si van a guardar a que solo Ecopetrol desarrolle los proyectos piloto en Colombia. ¿Cuánto tiempo tarda un proyecto de estos
para poder mostrar resultados. Es decir, dentro de cuánto tiempo después de que inicie, ¿no? Porque por ahora tenemos la noticia de que el contrato o se va a celebrar o se celebró. No sabemos porque en la Agencia Nacional de Hidrocarburos están en vacaciones, válganos Dios. Entonces no hemos podido hablar con nadie. Pero a partir del momento en que se celebre el contrato y en que esté todo listo, ¿cuánto tiempo tarda físicamente el pozo en estar en condiciones de sacar conclusiones sobre la manera como operó y cómo sirvió o no sirvió el fracking? El cronograma que tiene el gobierno es que para mediados del próximo año, 2022, podría estarse adelantando el proceso de evaluación. Eso en la medida en que todo marche bien. Es decir, podría tomar más tiempo, entonces terminaría significando que nos iríamos para el año 2023 y a partir de ahí, pues, dependiendo de las autorizaciones que nuevamente habría que tramitar para pasar a la etapa que se llama exploración y explotación con fines comerciales, pues pueden pasar perfectamente un par de años más. Es decir, estamos hablando de entre 2 y 4 años. De ahí, pues, la preocupación que nosotros hemos tenido, más cuando, pues, de lo que se trata es de unos proyectos piloto. Pero infortunadamente, este proceso está acompañado aún de muchas incertidumbres, Fernando. Le menciono dos de ellas. Una de ellas es que hay una espada de Damocles que es el pronunciamiento que defina el Consejo de Estado sobre la materia, que si bien no debería impactar los pilotos, pues genera una gran incertidumbre desde el punto de vista jurídico. Y lo otro, pues como lo he señalado, pues aún se está pendiente de conocer la totalidad de la regulación para que las empresas decidan y en sus casas matrices si toman el riesgo o no con esos niveles de incertidumbre. Y a eso pues súmele, Fernando, la incertidumbre de carácter político en un país donde infortunadamente la política energética no es de carácter estatal, sino que varía en razón de cada gobierno y a veces en razón de cada funcionario público. Bueno, pero pues esto es gravísimo porque recuérdenos una cifra que es muy elástica por lo que hemos visto. ¿Para cuánto tiempo tenemos reservas petroleras en Colombia? Las reservas probadas están para 5 o 6 años. ¿Qué es lo que ocurre, Fernando? Que dependiendo del comportamiento de los precios internacionales, esas reservas se incrementan o disminuyen. ¿Por qué? Porque si los precios son altos, entonces es factible extraer el petróleo que es más costoso. Si los precios son bajos, entonces hay un hidrocarburo que no alcanza a ser calificado como reserva probada. Lo que ocurre es que Colombia ha ido como pateando el bandolón hacia adelante de a 3, de a 4, de 6 meses a punta de exprimir los campos maduros que hoy ya tenemos y unos muy pocos descubrimientos. Esto es lo que se llama recobro mejorado y eso es lo que ha permitido que el país a la fecha pues no haya perdido la autosuficiencia en materia petrolera. Pero esos campos tienen un límite y a largo plazo pues está la mirada puesta en el desarrollo de yacimientos costa afuera. Ahí en principio lo que hay es gas, pero son proyectos, repito, de largo plazo, son costosos y va a depender de que económicamente sean viables. Entonces, a mediano plazo, que es 3, 4 años, lo único que nosotros hemos visto es desarrollar los yacimientos no convencionales con fracking para que Colombia no pierda la autosuficiencia en petróleo, para que Colombia recupere 100% la autosuficiencia en gas que hoy día no la tiene, para que pueda tener la estabilidad fiscal que este sector le aporta a las finanzas públicas nacionales y también a las regiones, y para que el costo de la energía en Colombia no se incremente, porque una pérdida de autosuficiencia en petróleo y en gas pues termina impactando el bolsillo de todos los colombianos de distintas maneras. Doctor Francisco José Lloreda, tenemos una inquietud muy seria. En estos tiempos de coronavirus y de consultas y de tantas dificultades como tiene la industria petrolera, ¿cuántos pozos de exploración tenemos en operación real y efectiva? ¿Cuánta exploración estamos haciendo?
Fernando, el dato de pozos con el que terminamos el año no lo tengo, pero sin duda alguna estamos hablando de alrededor de 15 pozos de carácter exploratorio. Perdón, que yo creo que no le oí. ¿15? 15 pozos, que no es nada, Y, Fernando, la y verdad. Nosotros no, no, deberíamos pues es estar por encima por eso le de dije, 200 pozos exploratorios. 15 pozos exploratorios por eso no es le nada dije que no. más, sí, claro. Más Por, cuando además, Fernando, la probabilidad de encontrar petróleo o gas en estos pozos es de 1 en 10. no, Y una vez se encuentra, ¿qué? pues la probabilidad de que sea un pozo efectivo, pues es incluso, pues es alrededor del como el 45%. Esto lo que significa es que lo que estamos haciendo en materia exploratoria es totalmente irrisorio. Esa es la verdad, Pues sí. Fernando. Por eso cuando usted dijo 15 yo dije que creí que no le había entendido y que se había equivocado, porque es que no puede ser. 15 Es muy pozos grave, es muy exploratorios. delicado, es muy grave, Fernando. A mí me llama la atención cómo, pues, todavía pues tantos colombianos y con el respeto que me merecen por pensar distinto, no entienden la gravedad que es para el país el que terminemos perdiendo la autosuficiencia en materia de petróleo y gas, que es algo que puede ocurrir, salvo que se nos aparezca un milagro y encontremos un nuevo Cusiana, un nuevo Caño Limón, pero llevamos 40 años sin encontrar un yacimiento importante en Colombia. Ah, pero sería muy bueno que lo encontráramos sin buscarlo. Eso sería maravilloso. Ah, sí, claro, Sí, claro. sí, Es claro, decir, sí, que se sí. nos Uno aspira aparezca, pero a ganarse la lotería sin comprar el billete. sin comprar el billete. Ah, eso está muy Así es. bueno. Eso está muy bueno. 15 pozos exploratorios y lo que tenemos es fracking y el fracking lo está haciendo Ecopetrol, lo va a hacer Ecopetrol y por las cuentas que hace el doctor Francisco José Lloreda, eso estaría produciendo petróleo de fracking a la vuelta de 5 años, si bien nos va. Es decir, cuando se hayan acabado las reservas petroleras de Colombia. Por Dios. Doctor, doctor Lloreda, ¿cómo hacemos para que el país entienda? ¿Cómo hacemos para que el país reaccione? Como para que el país se haga cargo de esta realidad dramática, la realidad de una industria petrolera que languidece, que se acaba, que se extingue. Y lo que tenemos es una compañía Ecopetrol que además parece que el Estado quiere vender parte de esa para cuadrar caja y no sabemos qué perspectiva tiene una compañía que está a puertas de quedarse sin petróleo, porque no va a haber petróleo en Colombia. Fernando, ojalá logremos que que es un debate que se ha vuelto muy emotivo y político, sea un debate técnico con argumentos científicos. Creo que algo se ha avanzado en ese sentido, pero falta mucho y que seamos los ciudadanos los que hagamos un llamado de atención a quienes toman las decisiones de política pública e inciden en la vida política. Y lo segundo, de manera muy respetuosa, pues pedirle a quienes hacen politiquería con los temas de energía del país que sean más responsables con Colombia, porque lo que están haciendo es una profunda y gravísima irresponsabilidad. Usted es una persona supremamente delicada con el contradictor que tiene, y es un contradictor innominado, que es el que se opone a estas cosas. Pero yo le digo, si yo le dijera a usted que 2 más 2 son 5, ¿usted me contestaría que respeta mi opinión? O que estoy chiflado. Pues Es que, es que este es un, le diría que no sabe sumar, así es por sencillo. eso, es que este no Sí, es un tema de concepto, este no es un tema de opinión, así es. este es un tema de realidades técnicas y científicas. Y uno no puede decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con que la exploración deba ser esta. Señor, esto es matemática pura. Mire, las posibilidades de encontrar petróleo. Mire, la realidad que tenemos. Mire, el petróleo que necesitamos. Eso es suma y resta, doctor Lloreda. Eso no es un Así problema de es. opinión. Totalmente de acuerdo, Fernando. Bueno, Infortunadamente, a través de los años ha hecho carrera que denigrar de la industria petrolera de la cual dependemos y depende el mundo entero y del gas, pues empezó a dar réditos políticos. E entonces hay quienes pues buscan ser políticamente correctos y por eso entonces acomodan el discurso como lo han hecho eh,
para desacreditar la industria y las distintas técnicas que se utilizan, cuando la verdad es que es una gran irresponsabilidad, no solo con el país, sino pues con todos los colombianos, porque en últimas quienes terminaremos pagando los platos rotos somos todos los colombianos y en especial los más pobres, porque en la medida en que este país no cuente con la renta petrolera, por un lado, pues entonces tendremos menos recursos a nivel presupuestal para inversión, menos recursos en las regiones, tendremos además pues unos costos del gas, costos de los combustibles más altos, y en ese momento pues entonces van a mirar hacia otro lado y nadie va a querer asumir la responsabilidad de decisiones que no se tomaron oportunamente. Doctor Francisco José Lloreda, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Un abrazo, Fernando, para ti, para los oyentes, y bueno, a seguir trabajando en este año 2021 para ver si logramos sacar estos proyectos adelante. Muchas gracias, como siempre. Bueno, la realidad petrolera del país. Hay quien dice que no son 15 pozos, sino 30 pozos exploratorios. No sabemos si es verdad. Y 242 pozos de desarrollo. Pues de desarrollo, pues sí, hay que mantener una producción de 1 millón de barriles por día, que ya no son 1 millón, sino 700.000 barriles. Algo hay que hacer en esa materia. Esperamos que pronto tengamos el honor y la suerte y la oportunidad de poder hablar con el señor ministro de Minas, a quien parece que su grupo periodístico blinda para que no lo tengamos al aire cuantas veces lo quisiéramos tener, porque este es un tema sobre el que el país tiene que reflexionar, sobre el que el país tiene que estar bien informado. Esto no importa que 4 especialistas sepan estas cosas. Los colombianos deben saber qué pasa con su industria petrolera. Se nos está agotando el petróleo. El fracking se está proyectando a unos plazos larguísimos. No estamos haciendo las cosas oportunamente y la exploración de petróleo para buscar nuevo petróleo es ridícula. ¿Con 15 pozos o con 30? Necesitamos 200 pozos o que nos digan lo contrario. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 8 de la mañana, 7 minutos.